Julio y que hoy voy a poder compartir con ustedes el inicio, se llama Tu historia no define tu destino. Tu historia no define tu destino. Y allí vamos a orar para comenzar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta mañana. Te pido que tú hables a nuestra vida. Dile, Señor, habla a mi vida, que yo entienda tu palabra, que yo pueda practicarla todos los días de mi vida, que tú transformes mi ser de adentro hacia afuera y que yo salga de acá distinto, con la decisión que tú quieres que yo tome para mi vida, para mi familia, para mis hijos. En el nombre de Jesús, amén. Ok, si tienes allí tus notas, escribe, mi historia no define mi destino. Y hoy vamos a estudiar el libro de Ruth. Me gusta este libro porque en la temporada pasada vimos el libro de Daniel y en ese libro vimos cómo Dios hacía milagros sobrenaturales. Pero en el libro de Ruth vemos a Dios no haciendo milagros como salvando a Daniel del foso de los leones o a sus amigos del fuego, del horno de fuego, sino que vemos a Dios haciendo milagros en personas normales, como tú y como yo, poco a poco cambiando la vida y dándoles un destino mayor. Y voy a invitar al equipo de producción que me pueda poner porque vamos a hacerlo hoy bastante visual para que podamos entender de qué va esto. Y mientras ellos me hacen acá y ponen, muchísimas gracias, vamos a buscar en nuestras Biblias Ruth. El libro de Ruth que se encuentra después del libro de Jueces, pero vamos a leer la versión de traducción al lenguaje actual. Y vamos a comenzar al principio y dice, esta historia tuvo lugar cuando en el país de Israel todavía no había reyes, sino que al pueblo lo defendían los libertadores ocasionales. En esa época no hubo cosechas y la gente no tenía que comer. Por eso, una familia del pueblo de Belén, de la región de Judá, se fue a vivir al país de Moab porque allí sí había comida. El esposo se llamaba Elimelec, la esposa se llamaba Noemí y los hijos se llamaban Malón y Kilión. Ok, vamos hasta ahí. Vamos a poner un poquito de contexto. Nos dice la palabra que esta era una época distinta, todavía no habían reyes en Israel, era la época de los jueces. Y en la época de los jueces las personas hacían más o menos lo que ellos convenían, lo que ellos creían que les parecía bien a sus ojos, a su voluntad, lo que sentían, eso era como ellos se manejaban, algo muy parecido a como hoy en día. Y eso obviamente traía caos a la nación de Israel, en el pueblo de Israel. Para más, la Biblia nos pone un contexto más aún. ¿Qué había en ese momento en la ciudad? Había hambre, no había cosecha. Es decir, había una crisis económica, había escasez. Las familias allí estaban luchando. Y el libro de una vez nos presenta a una familia, una mamá, un papá y dos hijos. El papá se llama Elimelec. La mamá se llama Noemí y sus dos hijos. Elimelec significa, mi Dios es mi rey. ¿Qué significa? Mi Dios es mi rey. Imagínense ese nombre qué poderoso. En la antigüedad le ponían los nombres a la gente por dos cosas. Uno, de una manera profética, decretando sobre ese niño lo que iba a hacer, o en el momento del parto, si había sido difícil, había sido una lucha, la mamá había pasado por un problema fuerte o el país estaba enfrentando una crisis en ese momento, le ponían el nombre al hijo de acuerdo a esa crisis. Entonces Elimelec recibió este nombre de manera profética, mi Dios es mi rey, y su esposa Noemí, Noemí significa dulce. Hay una traducción que me gusta que dice que significa alegría, placer. Estas eran esta familia, la cabeza de estas familias, y tenían sus dos hijos. Y nos dice la palabra que ellos estaban en Belén, pero cuando la cosa se puso difícil, cuando la cosa se puso dura en el país, ellos deciden irse a Moab. Ahora bien, Belén significa la ciudad del pan. Moab, les voy a dar un poquito de contexto para que podamos ir entendiendo y metiéndonos en la historia. Si vamos a Génesis, descubrimos que cuando Dios destruye a Sodoma y Gomorra, sale Lot y sale con sus hijas. Sus hijas en este momento estaban en crisis, pensaban que no había más hombres, Dios había destruido todo y cometen un pecado, hacen incesto y del incesto nace Moab. Y de Moab salen los moabitas y fundan la ciudad de Moab. Entonces ya por ahí estamos viendo de dónde viene esta ciudad.
La ciudad de Moab era una ciudad enemiga del pueblo de Israel. Dios había dado la orden de que ellos no debían, el pueblo de Israel no debía nunca irse a Moab, no debía nunca relacionarse con Moab. Pero en tan solo estos versículos, ¿qué vemos en esta familia? Cuando la cosa se pone dura, se pone difícil, ellos desobedecen a Dios, le quitan el primer lugar a Dios y se van a Moab con sus hijos. Pero vamos a tratar de entender, porque cuando lo decimos así decimos, ay, qué feo, qué duro, pero no, vamos a llevarlo a nuestra vida. Yo soy mamá, mi esposo y yo tenemos 4 hijos, y cuando la cosa se pone difícil, uno lo primero que piensa es en los hijos. Uno quiere darle lo mejor a los hijos, a la familia. Mi esposo quiere darme lo mejor a mí como su esposa. Como padres, tenemos la responsabilidad de buscar las mejores opciones, buscar un mejor futuro. Entonces Elimelec vio a Moab con Noemí, vieron y dijeron, bueno, aquí hay hambre, acá quizás tengamos mejores oportunidades, un mejor futuro, para que no muramos de hambre, para que podamos crecer. Y aquí quiero hacer una pausa. Ojo acá, como una pequeñita advertencia que quiero darles. Yo no estoy diciendo que buscar mejores oportunidades o buscar mejor oportunidad de empleo, de trabajo, de para ti y para tus hijos sea malo. Aquí el error fue que desde el inicio ya Dios había dado una orden de que ellos no debían ir para allá. Que a pesar de que la cosa estuviera un poquito dura de este lado, ellos debían permanecer porque acá estaba Dios y Él iba a proveer y Él iba a suplir. ¿Y qué pasa a nosotros? Vamos a llevarlo a nosotros. A veces, cuando la cosa se pone dura, quitamos a Dios del primer lugar y nos enfocamos solamente en el problema. En el caso de Elimelec era la parte económica, la parte de provisión de alimentos para su familia. Y el peligro de cuando hacemos eso, que quitamos a Dios y nos enfocamos solamente en eso, es que podemos terminar con mucho más dinero, pero con menos Dios. Y saben, la bendición de Dios es completa. Cuando Él te bendice, Él quiere bendecirte completo, no solamente a nivel financiero, sino a nivel de familia, a nivel de hogar, a nivel de tus hijos, que tú puedas crecer en fe, que tú puedas crecer en relación directa con Él. Entonces, antes de tú tomar una decisión o de tú moverte, no evalúes una sola cosa. Evalúa el total, porque Dios es un Dios íntegro, que a donde sea que tú vayas, allá voy a poder crecer con mi familia, vamos a poder tener tiempos de calidad, porque a veces yo he visto como familias se mueven y sí, hay más dinero, hay más provisión, pero entonces no hay tiempo para la esposa, no hay tiempo para los hijos y ellos quedan abandonados en segundo lugar. Y las familias se disuelven, se dividen. También he visto cómo se mueven las familias y cuando se mueven por una decisión, entonces no solamente se quedan sin esta parte, sino que también se quedan vacíos. Están solos, están en ansiedad, están en desesperación, están en depresión. ¿Y saben por qué? Porque nosotros fuimos creados para depender de Dios. No podemos estar lejos de Dios. Tú y yo fuimos creados con un vacío tan grande que es del tamaño de Dios. Y el único que puede llenarlo es Dios. Por eso, cuando te vayas a mover, asegúrate que tengas la bendición completa. Completa en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, que vas a crecer, que vas a ser amigos, que vas a crecer en la fe, que vas a orar, que te vas a poder congregar. Y esta familia, en ese momento, Elimelec y Noemí fue como, ok, está dura la cosa, vámonos a Moab. Y vamos a hacer esa pregunta, ¿qué hacemos nosotros cuando la cosa se pone difícil? Cuando la situación está como un poco. Fíjense que el nombre de él, yo les había dicho que su nombre significa mi Dios es mi rey. Mi Dios es mi rey. ¿Eso qué quiere decir? Que yo lo pongo en el primer lugar, que yo dependo de Él. Pero ellos no estaban viviendo de esa manera porque pues obviamente se fueron y hicieron todo lo contrario. Pero si lo llevamos a nuestra vida actual, si yo digo, mi Dios es mi rey, mi Dios tiene el primer lugar. Y vamos en el matrimonio, sí, mi Dios tiene el primer lugar, sí, yo sé, voy a hacer las cosas bien, voy a ser una pareja fiel, voy a ser una pareja leal, pero cuando la cosa se pone difícil en el matrimonio, ¿qué hacemos? ¿Permanecemos fieles en Belén con Dios o nos movemos a Moab? Vamos con los jóvenes.
Me encanta cuando los jóvenes están en esa temporada de, ok, ya quiero salir, quiero ver con quién voy a salir, quién va a ser mi novia, con quién me voy a casar. Esa es una etapa muy linda de conocer a otras personas. Y allí es cuando estos jóvenes, ustedes dirán, sí, mi Dios es mi rey, no me voy a mover, voy a esperar a la persona correcta, confío en él, pero cuando pasa 1 año, 2 años, 3 años, tus amigos se empiezan a casar y tú no, tus amigos empiezan a salir con otros, la pregunta es, ¿qué haces? ¿Te quedas siendo fiel en Belén o te mudas a Moab y haces tu propia voluntad? La verdad es que es muy fácil y es tentador irse a Moab. Yo conversaba con mi esposo y nos reíamos porque yo le decía, mi amor, yo todos los días le oro a Dios, Señor, ayúdame a ser una esposa amorosa. Y yo, sí, Señor, tú tienes el primer lugar. Pero luego tengo esposo y tengo 4 hijos menores de 5 años y son las 10 de la mañana y ya han acabado la última neurona de mi paciencia. En ese momento yo permanezco fiel mostrando el amor de Jesús o me mudo a Moab y le doy rienda suelta al carácter y que sea lo que sea y aquí fue. Es muy fácil, todos los días tenemos esta decisión sin darnos cuenta de permanecer fiel de este lado o si me muevo al otro lado. Y Elimelec con su esposa tomaron esta decisión y vieron las consecuencias de eso, porque más adelante la Biblia nos dice, vamos a leerlo, vámonos unos versos más adelante, dice, en el del 3 al 5, dice, poco tiempo después de haber llegado a Moab, Elimelec murió. Así que Noemí y sus hijos se quedaron solos. Pasó el tiempo y Malón y Kilion, sus 2 hijos, se casaron con muchachas de ese país. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra Ruth. Entonces, ellos llegan, se mudan al país de Moab, al principio todo va bien y no sabemos en qué momento, pero Elimelec muere. No sabemos de qué, pero murió. Y queda Noemí viuda con sus 2 hijos. Sus 2 hijos pasan un tiempo, se casan en ese país, que quiere decir que ellos trataron de salir adelante, de bueno, vamos a seguir, vamos a ver cómo echamos aquí cabeza, cómo levantamos un hogar y cada uno se casa, no olviden estos nombres, uno con Orfa y otro con Ruth. Y luego la Biblia nos dice, pero pasados unos 10 años murieron Malón y Kilion, por lo que Noemí quedó desamparada, sin hijos y sin maridos. Imagínense esto, qué tragedia para esta familia. Esto es apenas el capítulo 1 del libro de Ruth y comienza ya dándonos este contexto. 10 años después de haber tomado esta decisión de salir de lo que era el lugar seguro, de salir de la voluntad de Dios y venirse a este lado, 10 años después queda Noemí desamparada, es la palabra que usa la Biblia, queda sola, sin esposo, sin hijos. Y ahora acá tenemos un escenario bastante complicado porque recuerden que sus hijos se habían casado. O sea que ya no hay una viuda, sino que hay 3 viudas ahora en este punto. Y en un momento así de tragedia, de dolor, nosotros nos tenemos que preguntar qué hacemos. Porque si vemos la historia de ellos es como que, uy, esta historia está terrible. Esto no tiene forma de cambiar, ni forma de mejorar, ni nada. Pero todo se cambia en el momento en que Noemí toma una decisión. Diga conmigo, una decisión. Y esa decisión es la de, ella está acá en Moab y dice, me voy a regresar a Belén. Y en el momento en que ella toma esa decisión, ella le dice a sus dos yernas, les dice, bueno, ya es hora de que se vayan, regresense a su familia, yo no tengo absolutamente nada que ofrecerles, yo me voy a regresar a Belén. Una de ellas, que era Orfa, decide regresarse con su familia, pero la otra, que se llamaba Ruth, decide quedarse con ella, seguirla. Y miren lo que dice, me encanta porque en Ruth 1, el versículo 16, está Ruth diciéndole, Noemí está como, váyase con su casa, con su familia, yo me regreso. Y ella le dice, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios.
Imagínense esto que ella estaba decretando. Saben, en Moab, no les dije, pero ellos adoraban al dios Quemos. El dios Quemos, los moabitas hacían sacrificios de sus hijos para ese dios. O sea, las cosas que ellos practicaban a nivel religioso, a nivel de fe, eran terribles. Y Ruth era una moabita. Ella vivía en medio de esas culturas, ella vivía en medio de esas creencias. Pero cuando ella ve que Noemí dice, yo me regreso a Belén, ella toma una decisión y es como si estuviera proclamando su salvación, como si nosotros, si lo llevamos a la parte cristiana, estuviera haciendo su oración de fe, estuviera diciendo, ya mi Dios no es el Dios de Moab, mi Dios va a ser el Dios de Belén, que es el único Dios, rey y verdadero. Eso es lo que ella estaba proclamando en ese momento. Y ellas literalmente estaban aquí y al darse la vuelta, cuando tú te giras para ir a un lugar, ¿qué estás haciendo? Le estás dando la espalda a todo lo demás. Para tú poder ir del lugar incorrecto al lugar correcto, tienes que darle la espalda a lo que no te sirve. Tienes que darle la espalda a lo que no te está funcionando. Ellas se agarraron y le dieron la espalda a su dolor, a su viudez, al fracaso y decidieron salir del lugar incorrecto para ir al lugar correcto, que era donde estaba Dios. Y aquí es donde viene el punto de quiebre. ¿Saben? Una sola decisión puede cambiar tu destino. Y me encanta porque Dios es experto en hacer esas cosas. En tomar una historia que parece trágica, que parece terrible, y con tan solo una decisión, Él puede transformar la vida de las personas, transformar su dolor para traer paz, para traer gozo, para traer amor. En el momento en que Noemí y Ruth deciden salir y llegan a Belén, en ese momento Dios comienza a obrar de una manera hermosa, comienza a usar a las personas, las circunstancias, incluso la temporada en la que ellas llegaron, que era la temporada de la cosecha, para poder cambiar sus destinos. Les doy un spoiler a los que no han leído el libro de Ruth. Noemí y Ruth reciben sanidad de interior, restauración y su historia cambia, pero todo porque ellos tomaron una sola decisión. La decisión de salir del lugar incorrecto, lejos de Dios, para venir al lugar correcto, a donde estaba Dios, en donde ellos iban a tener la presencia y la cobertura. Saben, aquí esta parte me encanta. El mensaje que vengo a darles es cortito, fue lo que Dios puso también en mi corazón cuando los pastores me dieron la invitación. ¿Cuál decisión tienes que tomar tú para que tu historia cambie? Me encanta la historia de ellas dos, porque el cambio que hay en su vida, el destino que Dios les da es mayor a ambas, pero nos impacta a ti y a mí hoy en día. Porque resulta que cuando ellas llegan acá, como les dije, Dios mueve la circunstancia, no fue de la noche a la mañana, pero Dios mueve la circunstancia, va organizando todo y permite que Ruth conozca a un hombre que se llama Boaz. Con él se casa y tienen un hijo. Y tienen un hijo. Y aquí les digo algo, ¿saben? El nombre de Belén, ¿dónde más lo hemos oído? ¿Dónde más lo han oído? En Jesús. Jesús, que es el pan de vida, nació en Belén. Y este hijo que ellas recibieron, que tuvo Ruth, fue la restitución para Noemí. Fue una restitución tan grande para ella que incluso las mujeres en el pueblo decían, mira, Noemí ahora tiene un nuevo hijo, es como suyo, que sea de virtud, que sea famoso en Israel. Y dice la palabra que Noemí estaba tan contenta, tan agradecida, que lo tomó como suyo y lo crió. Y ahí hay un punto de quiebre en este hijo. Desde que nace este hijo viene la restitución de Dios. Y para que ustedes vean cómo Dios obra de manera hermosa en la vida de estas dos mujeres. Lo primero que vemos con Noemí, primera enseñanza. Noemí conocía a Dios. Noemí estaba bajo la presencia de Dios, conocía de Él. Había visto su bondad, había visto la provisión. Pero en un momento que la cosa se puso difícil, tomó una decisión y se alejó de Dios junto con su familia. Pero en el momento en que ella decide regresar, fíjense, la palabra dice que cuando ella regresa a Belén, ella se presenta tal cual como es. Ella dice, no me llamen más Noemí, no me llamen más Dulce, no me llamen más Alegre, llámenme Mara, que significa amargura. Eso es lo que ella dice, se está presentando. Ella dice, yo salí de Belén llena con mis hijos y regreso vacía. ¿Y saben qué hace Dios? Dios la toma así.
llena de amargura, llena de ese vacío que ella sentía, y transforma su dolor y le da un nuevo propósito a través de ese nieto, le da un nuevo sentir a través de ese hijo. Y eso nos enseña una cosa: no importa qué tan lejos nos hayamos ido tú y yo de Dios, siempre la gracia y el perdón de Dios y su amor es más grande que cualquier cosa. No importa. No importa qué decisión hayamos tomado, qué tan lejos nos hayamos ido. En el momento en que decidimos volver nuestra mirada a Dios, en el momento en que decidimos poner en el lugar correcto, Él nos recibe con brazos abiertos. Él transforma el lugar en donde estamos para darnos un destino muchísimo mayor. Solamente tenemos que tomar una decisión. La segunda enseñanza la vemos con Ruth. Ruth no conocía a Dios. No sabía quién era, no nació en un hogar cristiano, nunca había oído de la palabra, no conocía de la fe. Pero cuando se presenta la oportunidad, ella toma la decisión de volverse al único y verdadero Dios, una decisión radical. Y cuando ella toma esa decisión, que se viene para el lugar correcto junto con su suegra Noemí, entonces, ay Dios, borra todo el pasado. ¿Qué te digo yo hoy? Si nunca has oído de Dios, si es tu primera vez que vienes acá a la iglesia, hoy te digo, no importa tu vida del pasado, no importa los errores que hayas cometido, no importa qué tan lejos te fuiste, lo que pasó, no. En el momento en que si tú hoy tomas la decisión de recibir a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, y tú le dices: Dios, yo quiero que tú seas mi Dios, que tú seas mi Rey, Él borra todo, porque eso nos dice la Biblia. Él es capaz de borrar nuestra historia, nuestro pasado y cambiar nuestro destino. Dos mujeres que eran viudas, que lo habían perdido todo, en el momento en que toman la decisión correcta de estar con Dios, son transformadas. El hijo que tienen Ruth se llama Obed. Y la Biblia nos dice allí, ahí mismo, cierra diciéndonos: Obed fue el abuelo de David. Si tú no sabes quién fue David, fue el rey David, el que escribió la mayoría de los salmos, el rey que pudo unificar Israel, el rey que la palabra de Dios lo describe como el hombre que tenía el corazón conforme a él. Y de David, 6 generaciones después, nace Jesús. Díganme si Dios no es maravilloso. De una mujer pecadora, de una mujer moabita, que no conocía a Dios, que no lo adoraba, que no sabía lo que era bueno ni malo, porque era el tiempo de jueces, aquí hacemos como venga en gana, tomó una decisión. Y esa misma decisión la tomó Noemí, se vinieron y cambiaron no solamente su vida, su descendencia y el curso de la humanidad hoy en día. Eso es lo que Dios puede hacer por ti cuando tú dices: Señor, yo salgo del lugar incorrecto y hoy te entrego mi vida. Y digo: tú eres mi Dios, porque tú eres el único que puede cambiar mi historia. Si tú hoy te encuentras, amén, dale un aplauso a Dios. Si tú hoy te encuentras en una posición que dices: venga, yo no debería estar acá, esto no debió haberme pasado, he vivido de todas, me ha pasado de todo, quiero decirte que este no es tu final, es solo el proceso, es parte del proceso, este no es tu final. No pongas un punto en final donde Dios tiene un punto y coma. Si tú te mueves, si tú te cambias de lugar, si tú tomas la decisión correcta, Él tiene el poder para transformar tu situación. Y saben, a veces esa transformación es así. Ocurre de la noche a la mañana, recibes el milagro que necesitabas, recibes la transformación que querías, te sanas, el trabajo lo recibes, la promoción. Y eso es buenísimo, a mí me encanta cuando Dios hace esos milagros, pero otras veces se lleva un tiempo, es un proceso. Se lleva un tiempo porque es Dios desarrollando nuestro carácter, desarrollando nuestra fe en Él, nuestra dependencia en Él. Saben, como cristianos a veces cometemos el error de pensar que no nos van a pasar problemas, que el hecho de que estemos acá bajo la voluntad de Dios, nada malo me va a pasar. Pero si vemos la palabra, nos está hablando de que en Belén hubo crisis
Hubo un tiempo difícil, había hambruna. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo, aunque tengamos de Dios, no somos inmunes a los problemas. Vamos a pasar por situaciones difíciles, vamos a pasar por pruebas, así como no somos inmunes a la temporada, que cuando llueve, llueve para todos, cuando cae la pandemia, nos da a todos. De la misma manera, cuando hay recesión en un país, cuando hay escasez, cuando hay problemas, nos va a afectar. Entonces tú dirás, bueno, y si es así, ¿cuál es la diferencia entre tener a Dios y no tenerlo? La diferencia es gigante. La primera es que cuando tenemos a Dios tenemos lo más importante, la salvación. De que cuando partamos de acá no vamos a morir, sino que nuestras almas irán con Él, que estaremos en la presencia de Dios. Pero la segunda diferencia no es que no vamos a tener problemas, es cómo vamos a enfrentar esos problemas. Y es que no vamos a estar solos. Hay una frase que me encanta y les va a aparecer en pantallas que dice: la vida con Dios o la vida cristiana no es un poco mejor, es completamente diferente. ¿Y saben por qué es diferente? Porque mientras el resto del mundo que no tiene a Dios tienen que enfrentar sus problemas solos, tú y yo que tenemos a Dios no tenemos que hacerlo solo, porque Él está con nosotros. Y cuando Jesús está de nuestro lado, no importa lo que pase, aunque las probabilidades estén en tu contra, todo, diga conmigo, todo va a estar bien. Si Jesús está de tu lado, todo va a estar bien. Solo tienes que tomar una decisión y permanecer aunque la cosa se ponga difícil. Simplemente quiero cerrar, les pregunto, ¿cuál es la decisión que tú tienes que tomar el día de hoy? ¿Cuál es esa decisión? Aprendemos de la palabra, pero tenemos que aplicarla. No hacemos nada si no lo aplicamos. Quizás para algunos esa decisión de hoy es salir de mi orgullo y dar el primer paso al perdón para que haya restauración en la familia. Quizás para otros, para los jóvenes, para los solteros, es salir de una relación tóxica para que Dios te pueda llevar a la persona correcta. No puedes estar con la persona correcta si te permaneces con la incorrecta. Quizás para otros es soltar el dolor, soltar la ansiedad, soltar la depresión y decir: Dios, yo te necesito. Y caminar en la dirección correcta, buscando de Dios y pidiendo ayuda también, porque no nacimos para estar solos. No tenemos que resolver todo solos. Para eso es la comunidad en Cristo, para que podamos ayudar y crecernos los unos a los otros en fe. Y quizás para otros la decisión tiene que ser como la de Noemí. Si tú reconoces que has estado un poco lejos de Dios, si tú reconoces que has hecho y tomado decisiones con lo que tú querías, con tus propios deseos, con tu propia voluntad, así como Noemí y Elimelec, entonces quizás tu decisión es volverte al Padre. Así como el hijo pródigo, que dice que salió de casa y se fue lejos y vivió y disfrutó y gastó todo, y perdiéndolo todo, dice la palabra, volvió en sí. Vuelve en sí. Vuelve a tu Padre que te recibe con los brazos abiertos y te restaura. Y dice la palabra que cuando regresó el Padre lo estaba esperando con brazos abiertos. Así es el amor de Dios. Eso es lo que Él hace. Nos recibe con los brazos abiertos. Y si más bien nunca has hecho la oración de fe y nunca has recibido a Dios en tu corazón, entonces tu decisión es como la de Ruth. ¿A qué Dios vas a adorar? ¿A quién le vas a poner tu vida? Hace mucho tiempo yo tomé la decisión junto con mi esposo de que íbamos a servir a Dios y que dijimos: yo y mi casa serviremos a Jehová. Mis papás tomaron esa decisión al igual que Noemí. Decidieron volverse a Dios. Ellos nacieron en un hogar que no era cristiano, un hogar bastante caótico, bastante roto. Pero ellos tomaron una decisión: entregarle su vida a Dios. Y en el momento en que ellos tomaron esa decisión, yo creo que ellos nunca pensaron cómo su vida iba a cambiar y cómo eso iba a marcar el cambio en sus generaciones. Porque tuvieron 3 hijas. Y hoy estoy acá por esa decisión. Los honro, los amo. Y no solamente estoy yo acá,
No solamente estoy yo acá, están mis 4 hijos. Wow, ¿pueden creerlo? Dios es bueno. Toma la decisión correcta, no salgas de acá igual. Y si te equivocas, levántate otra vez. Recuerda, no hay nada que puedas hacer que el amor del Padre no pueda perdonar. Es una decisión, y si todos los días tienes que afirmarla y tomarla, tómala, que Él está allí, ese es su amor. Y aunque te duela, aunque la cosa esté difícil, me encanta como algo que decía el salmista David. Me encanta este salmo. Él dice, comienza diciendo, se los voy a decir porque yo lo oro con mis palabras. Comienza diciendo como sentía amargura mi alma, sentía dolor mi cuerpo. Era cuando estaba pasando por una situación muy, muy fuerte. Quizás tú has pasado por una situación muy fuerte que dices, esto está muy fuerte, esto me duele. Me duele el cuerpo físico, me da dolor de cabeza, el estrés, no puedo respirar bien, no puedo moverte. Pero así como ese salmo dice eso, termina en fe, termina diciendo, pero yo me acercaré a mi Dios porque es lo mejor que puedo hacer, porque Él es mi Señor y mi refugio. Acércate a Dios tal cual como eres. Si hay dolor, dile, Señor, me duele, pero yo sé que tú puedes transformar mi historia y tú me vas a dar un destino mayor, que este no es mi fin y tú me vas a cambiar, que tú vas a transformar mi dolor en gozo, en llanto, en alegría. Y allí donde estás, ponte de pie. Vamos a orar, quiero orar por ti. Yo voy a orar por ti, pero tú tienes que tomar la decisión. Yo tomé la mía y ha sido la mejor que he podido haber tomado en toda mi vida. La de entregarle mi vida a Dios. Lo hice hace muchos años y después tuve otra vez que tomar otra decisión. Porque sí, porque a veces somos rebeldes, la cosa se pone dura y yo me alejé. Pero estando lejos pude encontrar mi camino de regreso a casa. Y encontré el amor de Dios, encontré propósito, encontré sentido. Dios tiene eso para ti y más. Yo voy a orar por ti y tú toma la decisión que el Espíritu Santo te ha movido y que tú puedas salir de aquí caminando distinto. Y confía que lo que Él ha prometido, Él lo va a hacer. Padre,